Y listo. Nada chicos, bienvenidos a las identidades de hoy. Se tratarán asimismo de equilibrio, de ejercicios que vienen a ser de los temas de equilibrio y elasticidad. En este caso son un poquito más variados, podría decirse, y tienen más lo que son los temas de equilibrio. Y algo que yo voy a intentar hacer es, bueno, si es que alcanzamos el tiempo, modificar algunos para que también se traten los temas de elasticidad. Ok, entonces si no hay ninguna pregunta con respecto al capítulo, pues nada, continuamos normal con los ejercicios. Profesor, ¿podría repetir, por favor? Es que no le entendí. Descuide. Lo que decía es que la ayudantía de hoy tratará así también de ejercicios de equilibrio y elasticidad. Entonces algunos, la mayoría son como variados, se mezclan ambos. Y si no hay ninguna pregunta con respecto al capítulo, así alguna pregunta teórica de repente, yo comenzaría con los ejercicios. Ok, está bien, profesor, gracias. No tengo ninguna pregunta, pero igualmente gracias. Ok, entonces nada, comenzamos. Deje ver si puedo esto agrandarlo un poquito más porque pues tengo un problema con la de aquí. Nada, tendré que dejarlo así. Entonces, nada, tenemos el siguiente problema. Nos menciona que un cilindro sólido uniforme de masa m se apoya sobre una rampa que se eleva con un ángulo θ por encima de la horizontal, mediante un alambre que se enrolla alrededor de su borde y tira de él a la tangencial y paralelamente a la rampa. Entonces, podemos observar que el literal A nos pide demostrar que debe haber fricción. Es decir, sí o sí debe existir la fricción en este caso en la superficie para que el cilindro se equilibre. Es decir, que para que el cilindro esté en equilibrio, debe haber fricción. Y eso ya lo vamos a demostrar. Y el literal B nos pide demostrar que la tensión en el alambre tiene que ser igual a la fricción. Y así también nos pide calcular ese valor de la tensión. Obviamente en estos casos, estos tipos de ejercicios son una de dos. De repente las variables se me van a eliminar y me va a quedar un número, o hay que dejarlo expresado en términos de las variables del ejercicio. Entonces tenemos que demostrar que la fricción debe existir. Primero vamos a suponer que no existe. Entonces, si suponemos que no existe y queremos que el cilindro esté en equilibrio, pues las dos condiciones que tienen que cumplirse ya sabemos cuáles son. Que la sumatoria de torques me tiene que dar igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas me tiene que dar igual a 0. Entonces, vamos a explorar esta de aquí, sumatoria de torques, y vamos a poner el punto o el de pivote justamente en el centro del cilindro. Vamos a llamar a ese punto O. Entonces, sumatoria de torques en el punto O tiene que ser igual a 0 y vamos a definir un sentido positivo antihorario. Entonces, estamos suponiendo que no hay fricción. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿qué vamos a tener? Tenemos el peso del cilindro, tenemos la normal, ¿verdad? Por lo de la rampa, y no hay fricción. Entonces, ¿qué podemos observar? Sabemos que la normal y el peso no van a generar torque, porque están en el mismo pivote o el eje de rotación. ¿Qué es lo que sí va a generar pivote? Perdón, sí va a hacer un torque. Es la tensión misma. Entonces, el único torque que vamos a tener, o el único momento de torsión, va a ser el torque de la tensión. Y nosotros sabemos que esto no puede ser 0. Entonces, si solo hubiera el torque de la tensión, esto no estaría en equilibrio. Por lo tanto, es necesaria de otra fuerza para que pueda estar en equilibrio. Y ahí es cuando tenemos que sí o sí incluir lo que es la fricción. ¿Por qué? Porque si incluimos la fricción, ¿qué va a suceder? Pues nada, está a una distancia misma, que es la distancia r, el radio del cilindro. ¿Y qué también sucede? Pues que este de aquí va a generar un torque, ¿en qué sentido? En sentido antihorario. Y el torque de la tensión va a ser en sentido horario. Entonces, ¿qué tendríamos? Si volvemos a realizar lo que es sumatoria de torques,
Asimismo, en el mismo punto, y esto igual a 0 y sentido antihorario, ¿qué tendríamos? Tendríamos el torque de la fricción, ¿verdad? Menos el torque de la tensión. Y ahora esto sí puede ser igual a 0, porque ahora sí se pueden eliminar. Entonces aquí ya queda demostrado que la fricción tiene que existir si yo quiero que el cilindro esté en equilibrio. Ahora, también tenemos que demostrar lo de aquí, que la tensión tiene que ser igual a la fricción. Entonces, cumpliendo lo mismo de aquí, nos damos cuenta que ambos se encuentran a una misma distancia r. Y ambos forman aquí un ángulo que viene a ser, como está justamente en la periferia, viene a ser un ángulo de 90 grados. Y lo mismo sucede con la fricción. Entonces, el torque de la tensión, ¿a qué va a ser igual? Utilizando la definición por los módulos sería R, la tensión y el seno de 90, que esto sería 1. Entonces tendríamos que el torque de la tensión es R por la tensión. R vendría a ser el radio del cilindro. Y el torque de la fricción es de la misma forma. Sería R, la fricción, y el seno de 90. Entonces, si yo reemplazo a ambos aquí, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener R por la fricción y es igual a R por la tensión. Y, oh sorpresa, se me eliminan ambas R. Entonces aquí queda nuevamente demostrado que la fricción tiene que ser igual a la tensión, lo cual es lo que nos pedía demostrar el literal B. Ahora simplemente tendríamos que calcular ese valor, la tensión. Y ya exploramos en sumatoria de torques. Entonces nosotros también sabemos que la otra condición que tiene que cumplirse, ¿verdad? Por estar en equilibrio es la sumatoria de fuerzas. Entonces, ¿qué tendríamos? Sumatoria de fuerzas en Y, pero vamos a trabajar en un plano inclinado. Entonces tendríamos lo que viene a ser Y' y X'. Entonces, en este caso, la tensión y la fricción estarían en la misma dirección o el plano de X'. Y la dirección, el peso, perdón, se puede descomponer, pues tendríamos en sí un peso en Y y un peso en X. Entonces esto quedaría positivo hacia arriba. ¿Y qué fuerzas tendríamos en Y'? Tendríamos la normal y tendríamos el peso en Y. Entonces nos quedaría la normal menos el peso en Y, y esto tiene que ser igual a 0. Y a simple rasgos podemos ver que esto no nos sirve demasiado, ya que no está la tensión aquí. Entonces no podríamos de repente calcular nada. Entonces vamos a explorar en la otra sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X', tiene que ser igual a 0. Y positivo en cualquier dirección. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que en X' tenemos la tensión, que es la que necesitamos, tenemos la fricción y tenemos el peso en X. Entonces tendríamos la tensión más la fricción y menos el peso en X. Y esto es igual a 0. Ahora, yo sé qué cosa, que la fricción ¿a qué tiene que ser igual? A la tensión. Entonces yo puedo reemplazarlo aquí y me quedaría que la tensión más la tensión menos el peso en X tiene que ser igual a 0. Entonces yo puedo sumar ambas, me quedaría 2 veces la tensión. El peso en X lo puedo pasar al otro lado, a sumar, ¿verdad? Me quedaría peso en X. Y como estoy trabajando en lo que es un plano inclinado, yo sé, al menos recuerdo por el capítulo de dinámica, que este ángulo θ también se va a ver reflejado aquí. Y justamente está con el peso en X. Y como está con la ordenada, ¿qué yo puedo decir? Que el peso en X es igual a la masa, en este caso del cilindro, por la gravedad. ¿Y por cuánto? Por el seno de θ, porque estamos hablando del peso en X. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Que la tensión es igual a la masa por la gravedad por el seno de θ, y esto dividido para 2. Y no me dan ninguno de esos valores, pero es lo que me pide el ejercicio. En sí no me pide calcular un valor, pero sí dejarlo en términos de esas variables. Y bueno, y ella terminó. La verdad era solamente eso, demostrar que en estos casos la fricción tiene que existir para que el cilindro esté en equilibrio, demostrar que ambas, la tensión y la fricción son iguales, y pues que bueno, literal, vamos a llamarlo literal C, por decirlo así, que la tensión tiene que ser igual a la masa por la gravedad por el seno de θ y dividido para 2.
Entonces, con respecto a este ejercicio, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, pensé que no iban a venir. Que si cancelo la identidad. Dígame, Orlando. Sí, profesor. Yo tengo una pregunta, pero no sobre este ejercicio. ¿Y qué pasaría si en un problema, supongamos que me lo tome en un examen que combine elasticidad y equilibrio? ¿Cómo yo podría resolver ese ejercicio, por favor? Ok. En sí, en la identidad de hoy vamos a tratar esos tipos de ejercicios. De hecho, algunos pienso modificarlos para no solo que sean de equilibrio, sino también incluirles que también sean de elasticidad. Ahora, la cuestión puede ser es que puedes comenzar de repente desde cualquiera. ¿A qué es lo que yo voy? El capítulo de equilibrio y elasticidad se lo dan a la par porque para poder trabajar los conceptos de elasticidad se ve algo necesario que el objeto esté en equilibrio. Entonces por eso se lo dan a la par. Entonces hay ejercicios que sí podrías enviar el ejercicio, pero bueno, ya sería para una próxima llantía, de repente para la del domingo o la del lunes. Entonces, va a haber ejercicios que de repente tengas que comenzar por equilibrio o si no tengas que comenzar desde elasticidad. Eso depende mucho de la naturaleza del ejercicio. ¿Cuál sería el consejo mío? Es que obviamente sepas desarrollarlos desde ambas. En el caso de elasticidad, tener bien claras las fórmulas y poder utilizarlas para encontrar lo que te piden. Y en el caso de equilibrio, pues recordar las condiciones y establecer el punto de pivote a tu mejor preferencia y poder encontrar todos los resultados. Eso de ahí. Ok, está bien, profesor. Muchas gracias. Sí, ok. Entonces, de repente, ¿alguna otra pregunta? Supongo que no. Entonces, esperen un ratito. Profe, una pregunta, pero no está relacionada al tema ni nada. ¿Qué? Bueno, díganme. ¿Cuándo ya comenzaría con el otro tema ya hidrostática? ¿Están preocupados por hidrostática? No, solo que hay unos ejercicios que no sé cómo hacerlos, pues y ya viene, ya la próxima semana ya comienzo con ese tema. Ok, yo normalmente me rijo es por el cronograma. Es decir, si usted menciona que ya la próxima semana, o no esta, no sé la verdad, tengo que revisarlo bien, comienzan por lo que es el capítulo de fluidos, pues obviamente yo también tendría que comenzarlo. De repente podría ser el lunes que lo introduzca. Igual tendría que revisar el cronograma. Ok, gracias. Sí, de hecho, miren, si me esperan unos minutos, yo podría revisar rápido el cronograma y pues ahí decirles de una vez. Entonces, espérense un poco. A ver, dejen ver cuándo comienza el capítulo de hidrostato. Ok, sí, efectivamente, en la semana que viene a ser el 13, que es del 1 al 5, comenzarían el capítulo de fluidos.
Igual yo lo pondría, no sé, de repente a votación, pero sería lo normal comenzar el lunes. Comenzaríamos con el capítulo de fluidos. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Ya. Entonces nada, continuamos. Tenemos lo siguiente, la escalera de un camión de bomberos tiene unos longitud que viene a ser 20 metros, es decir, de aquí hasta acá va a tener una longitud de lo que viene a ser 20 metros. Y ya nos está dando el peso, incluso agradecido porque ya nos lo está dando en newtons. Nos está diciendo que el peso de esa escalera es de 2800 newtons. Y tiene su centro de gravedad en su centro. Wow. Y pivotea sobre un perno en extremo A. Entonces ya de por sí nos está diciendo que aquí, que es el punto A, es el punto donde va a pivotear, ¿verdad? El eje de rotación. Entonces nos dice que la escalera se levanta por una fuerza aplicada por un pistón hidráulico, que es este pistón de aquí, que podemos observarlo, en el punto C. Y nos menciona que está a 8 metros de A, ¿verdad? Del punto de eje de rotación o del de pivote. Y nos dice que la fuerza por el pistón forma un ángulo de 40 grados con la escalera. Es decir, que es este ángulo de aquí, ¿verdad? Aquí está formando un ángulo de 40 grados. Entonces nos preguntan qué magnitud mínima debe tener para separar la escalera del apoyo en B. Es decir, nos está preguntando cuál tiene que ser el valor de esa fuerza para que B no, aquí, este de aquí, no esté ejerciendo ninguna fuerza aquí de reacción de repente, o que esté soportando la escalera. Entonces, lo normal, si este pistón no estuviera haciendo fuerza, es que aquí esta columna en B va a ejercer una fuerza normal en B, pero nos están preguntando la fuerza mínima para que no necesite este apoyo. Entonces, para efectos de este ejercicio, ¿qué tenemos que decir? Pues que la normal en B va a ser igual a 0, porque ya no va a soportar ese apoyo. ¿Qué más? Pues ya nos están dando el peso, nos están mencionando que tiene su centro de gravedad en su centro, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaría el vector del peso de la escalera? Estaría justamente en su centro, ¿verdad? En el centro de la escalera, que sería justamente aquí. Y que podemos notar que, al menos a los extremos, está a unos 10 metros. Y acá también con respecto al otro extremo, está a unos 10 metros, ¿verdad? Porque está en el centro. Entonces nos preguntan esa magnitud mínima de fuerza. Y como nos podemos dar cuenta, esto se encuentra en equilibrio. Entonces, nuevamente, las dos condiciones que tienen que cumplirse son que la sumatoria de torques me tiene que dar igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas me tiene que dar igual a 0. Sumatoria de torques, yo siempre recomiendo que comencemos porque la mayoría de ejercicios se solucionan a veces solo con torque, con sumatoria de torque. Y si no, pues lo mejor sería comenzar desde aquí, para luego ir a sumatoria de fuerza. Entonces, al menos yo recomendaría que primero exploren los torques que están actuando en ese objeto, que se encuentra en equilibrio, y pues que obviamente el pivote o el eje de rotación la escojan donde hay la cantidad de fuerzas que menos conocen. En este caso no es necesario decidir lo último, viendo que ya nos está diciendo el ejercicio, mencionando, que el punto de eje de rotación o donde está pivoteando es en el punto A. Entonces, ¿para qué darle más vueltas? Que sea en el punto A. Y vamos a definir cualquier sentido, pues sentido antihorario positivo. Entonces tenemos que observar qué torques tenemos con respecto a mi eje de rotación A. Podemos darnos cuenta que la fuerza de aquí va a generar un torque, ¿verdad? Que podemos ver que dibujando o aplicando regla de la mano a la derecha sería en sentido que horario, ¿verdad? Podemos observar que el peso de lo que es la escalera, ¿verdad? Está a esta distancia, va a generar un torque y podemos observar que es en sentido horario, perdón, antihorario. Y diría que nada más, pues solo tendría esos dos torques, ¿verdad? No hay otro porque el de B ya no estaría generando torque. Recordemos que esta fuerza es 0. Y de ahí no tendríamos más. Entonces, mencionemos esos dos torques. Recuerden que nosotros definimos positivo antihorario. En este caso, el torque del peso sería positivo. Y tendríamos el torque de la fuerza que sería negativo. Y esto me quedaría igual a 0.
Por lo tanto, el torque de peso es igual al torque de la fuerza. Ahora tenemos que encontrar aquellos torques. Para el torque del peso no resulta complicado, puesto que podemos observar que aquí forma un ángulo de 90 grados. Entonces, si lo trabajamos con los ángulos, podemos darnos cuenta que el torque del peso sería ¿qué cosa? La distancia en la que se encuentra, que como nos está mencionando el ejercicio, se encuentra en su centro, entonces aquí hay 10 metros, entonces la distancia sería los 10 metros. La fuerza, que bueno, ya sería el peso, que incluso ya nos los están dando, y sería el seno de 90, que esto ustedes saben que es 1. Entonces tendríamos que el torque del peso es igual a 10 y esto multiplicado por 2800. Ahora el torque de la fuerza. El torque de la fuerza pues sería asimismo la distancia que estaría separándolos, que en este caso ya nos dice el ejercicio que está situado a unos 8 metros. La fuerza, que es la que en sí no conocemos pero que necesitamos encontrar. Y aquí viene lo interesante. No podemos decir que el seno es de 90. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, esta fuerza no es perpendicular a la distancia, sino que está inclinada. Si lo podemos dibujar a partes, pues podemos darnos cuenta de lo siguiente. La fuerza está ubicada de esta manera. Y aquí estaría el R. Entonces, lo único que sabemos del ejercicio es que si aquí continuamos esta raya, aquí estaría formando un ángulo de 40 grados. Pero yo necesito saber qué cosa. Recuerden que es seno de teta. Y teta es el ángulo entre ambos vectores. Entonces, este R lo coloco en el centro, así como también la fuerza. Y me puedo dar cuenta que el ángulo entre ambos vectores, por geometría, ¿cuánto sería también? 40 grados. ¿Sí o no? Es el mismo. Entonces, ¿qué sería aquí? Sería 8 por la fuerza y por el seno de 40 grados. Entonces, lo reemplazo. Quedaría el torque del peso, que es 10 por 2800. Y el torque de la fuerza, que sería 8 por la fuerza y por el seno de 40. Y como el ejercicio me está preguntando la magnitud mínima de fuerza, es decir, la magnitud de esta fuerza, pues la despejo. Me quedaría 10 por 2800 y lo divido para 8 y para el seno de 40. Y si ustedes realizan el respectivo cálculo, pues van a darse cuenta que sí les va a dar la respuesta que menciona el ejercicio. Obviamente sería redondeando, pero les daría lo que es aproximadamente 5450 newtons, o lo que vendría a ser 5,45 kilonewtons. Igual pueden ahorita probarlo, pueden ponerlo en su calculadora y verán que les va a dar. Y ahí termina el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Como se dan cuenta, a veces la mayoría de ejercicios se resuelven de por sí por sumatoria de torque. La mayoría, a veces. Otras veces, pues sucede que sí hay que recurrir a sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Que tiene que darme cero, que van a haber algunos ejercicios que hoy sí los traje. Y no creo, no he visto, pero puede haber de repente uno que tenga que comenzar por sumatoria de fuerzas. Puede. Igual al final solo tienen que explorar ambas condiciones y tratar de obtener los resultados. ¿Tienen alguna pregunta? Supongo que no. Entonces nada, continuamos. Nos menciona que dos personas llevan una tabla uniforme horizontal de 3 metros, entonces vamos a dibujarlo aquí. Tenemos esta tabla que tiene una longitud de lo que viene a ser 3 metros. Una de las personas los está sujetando y nos dice que pesa 160 newton. Entonces aquí es lo importante de leerlo. Nos dicen que la tabla es uniforme y que pesa 160 newtons. Entonces cuando ya me dice que es uniforme, el vector del peso va a ir obviamente ubicado en el centro de esa tabla, porque cuando es uniforme, el centro de masa coincide con el centro geométrico de la figura. Y para los ejercicios que vamos a ir resolviendo, el centro de gravedad también coincide con el centro de masa. Entonces, si todo eso va en el centro, el vector del peso va a ir aquí en el centro. Entonces, nos dicen que ese peso es de 160 newtons.
Si una persona aplica una fuerza hacia arriba de 60 newtons en un extremo, es decir, que puede ser cualquier extremo, la verdad, aquí estaría aplicando una fuerza de 60 newtons, nos pregunta en qué punto sostiene la tabla la otra persona. Entonces, digamos que aquí está la persona X, ¿verdad? Aquí está sosteniendo la tabla y es esa fuerza la que aplica. Entonces la persona de repente va a venir también, pero no sabe de dónde la va a ir sosteniendo. Es lo que nos piden calcular. Si de repente la va a sostener aquí o la va a sostener acá. Y así también me piden la fuerza que tiene que aplicar para poder sostenerla, ¿verdad? Y que todo esté en equilibrio. Entonces, esa fuerza vamos a verla en una distancia X. Y vamos a escoger el extremo izquierdo, en este caso, como mi punto de pivote, la verdad. Aquí sí no importa tanto, de hecho podrían probar colocarlo aquí, pero ya depende mucho de esta distancia desde donde la quieren calcular. Si la quieren calcular desde el extremo izquierdo, pues pongan aquí el punto A. Si la quieren calcular desde el centro de la tabla, pues pongan aquí el punto de pivote. Igual, si se dan cuenta, la respuesta es tomando en cuenta desde el extremo donde levanta la otra persona. Entonces, lo normal sí sería que lo coloquen aquí. Entonces, yo ya sé que por estar en equilibrio tienen que cumplirse dos condiciones. Sumatoria de torques me tiene que dar igual a 0 y sumatoria de fuerzas me tiene que dar igual a 0. Y como siempre les digo, comencemos por torques. Entonces, escogimos el punto A como mi punto de pivote. Eso quiere decir que sería sumatoria de torques en el punto A y esto es igual a 0. Y sentido antihorario. Pueden escogerlo también en sentido horario, la verdad, mientras tengan cuidado con los signos y definan bien cuál es positivo, pues no hay ningún problema. Entonces, ¿qué podemos observar? Con respecto al punto A, la fuerza de los 60 newtons no está generando torque. ¿Por qué? Porque la distancia de R aquí es 0, está en el mismo punto. Entonces no está generando torque. El peso, podemos darnos cuenta que sí está generando torque. ¿Por qué? Porque se encuentra a una distancia R que por encontrarse en el centro, ¿cuál sería esa distancia? Pues sería dividir la tabla para 2. Y tendríamos que aquí es 1,5 metros y acá también es 1,5 metros. Entonces el peso se encuentra a 1,5 metros de mi punto de pivote. Y va a generar un torque. Entonces, ¿qué pueden darse cuenta? Que este torque está yendo hacia acá, ¿verdad? Es decir, en sentido horario. Y el caso de la fuerza que la persona va a aplicar, que se encuentra a una distancia X que pueden observar, que es antihorario. Entonces, como nosotros ya definimos que antihorario es positivo, pues ¿qué tendríamos? Tendríamos el torque de la fuerza menos el torque del peso y esto es igual a 0. No tenemos más torques. Entonces, finalmente, el torque de la fuerza es igual al torque del peso. Y el torque de la fuerza, como pueden observar, forma un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que seno de 90 se me va a hacer 1, es el torque máximo. Y acá también del peso forma un ángulo de 90 grados, lo cual también es el torque máximo, seno de 90, que me da 1. Entonces, trabajándolo con los módulos, ¿qué tendría? Tendría la distancia en X, tendría la fuerza, y esto es igual a ¿qué cosa? Al torque del peso, que sería los 1,5 y multiplicado por los 160. Y ustedes aquí dirán, profe, hay un problema. Yo no conozco ni la fuerza. Tengo dos variables, o mejor dicho, dos incógnitas para una sola ecuación. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito otra ecuación. Y aquí es cuando tengo que explorar sumatoria de fuerzas. Entonces, viendo que todas las fuerzas que tengo están en direcciones verticales, es decir, hacia arriba o hacia abajo, puedo decir que sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Obviamente en X también, pero no hay fuerzas, entonces no es como que vamos a sumar algo. Entonces sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Definimos o suponemos un sentido positivo hacia arriba. ¿Y qué fuerzas tendríamos hacia arriba? Pues tendríamos primero la fuerza que necesitamos encontrar. También los 60 newtons, entonces quedaría en positivo. Y tendríamos negativo el peso, y esto es igual a 0. Entonces despejamos la fuerza, y tendríamos que es igual a el peso menos los 60. Pero ya tenemos el peso. Sería entonces 160 menos 60, ¿y qué nos da? Nos da que la fuerza tiene que ser 100 newtons. Y es incluso lo que coincide con la respuesta.
Entonces ya tenemos la fuerza. Podemos calcular la distancia x, solo tendríamos que despejar x. Nos quedaría 1,5 multiplicado por 160 y dividido para esa fuerza, que sería igual a 1,5 por 160 y lo dividimos para 100. Y si ustedes realizan el cálculo, pues van a darse cuenta que nos va a dar 2,4 metros. Y ahí termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque ya obtuvimos la distancia o el punto donde tiene que sostener la persona esa tabla, que es a 2,40 metros del extremo izquierdo o del extremo de la otra persona que está levantando. Y también obtuvimos la fuerza que tiene que aplicar, que en este caso son 100 newtons. Entonces, con respecto a este ejercicio, ¿tienen alguna pregunta? Supongo que no. Entonces nada, continuamos. Entonces tenemos lo siguiente. Nos menciona que una repisa uniforme de 60 centímetros y 50 newtons se sostiene horizontalmente mediante dos alambres verticales unidos al techo en pendiente, ¿verdad? Como se puede observar en la figura. Estos 50 newtons se refiere claramente al peso, es decir, que esta repisa tiene un peso de 50 newtons y que tiene una longitud de 60 centímetros. Así también nos menciona que es uniforme, eso quiere decir que el centro de masa coincide con el centro geométrico, por lo tanto, aquel peso va a encontrarse en lo que es en la mitad. Que podemos darnos cuenta que sería, pues sí, la mitad de esta repisa, dividiéndolo aquí quedaría 30 centímetros y acá también 30 centímetros. Nos dice que una herramienta muy pequeña de 25 newtons, entonces ya nos está diciendo el peso de la herramienta, es de 25 newtons, se coloca en la repisa en medio de los dos puntos donde se unen los alambres y nos piden calcular la tensión en cada alambre. Entonces vamos a mencionar que aquí va a haber una tensión en el cable o alambre A y aquí va a haber otra tensión que es en el alambre B. Entonces tenemos que encontrar ambas tensiones. Ahora, si este cable de aquí se encuentra a 20 centímetros, pues aquí habría una distancia de 40 centímetros. Y esa sería la distancia que hay entre ambos cables. Y la herramienta está colocada en la mitad. Es decir que aquí hay, con respecto a la herramienta, 20 centímetros y acá hay 20 centímetros también. Y verán que al final, pues sumando todo, me tiene que dar los 60 centímetros, ¿verdad? Entonces, tenemos que calcular ambas tensiones. Y podemos hacerlo de la misma manera, sabiendo que esto está en equilibrio por ambas condiciones, que sumatoria de torques me tiene que dar igual a 0 y sumatoria de fuerzas me tiene que dar igual a 0. Entonces, tenemos que colocar un pivote, ¿verdad? Un punto donde vamos a analizar el eje de rotación y los torques. Podría colocarlo tanto en la tensión A como en la tensión B, ya que eso nos facilitaría los cálculos, debido a que solo tendríamos que encontrar una de las fuerzas. Entonces, en este caso vamos a colocarlo en la tensión A, vamos a colocar punto A, y sería que sumatoria de torques en el punto A tiene que dar igual a 0 y sentido positivo antihorario. Entonces analicemos los torques que se encuentran. Tenemos primero el torque de la tensión A, que sería 0, ya que está en el mismo punto de eje de rotación. El torque del peso de lo que es de la repisa, que como podemos darnos cuenta se encuentra a una distancia de 30 centímetros. Y si hacemos un dibujo o aplicamos regla de la mano derecha, podemos darnos cuenta que es en sentido
horario. Así también, ¿qué tendríamos? Tendríamos el peso de la herramienta, ya que se encuentra a unos 20 centímetros, ¿verdad? Y en este caso podemos dibujar el vector del peso y darnos cuenta que también es en sentido antihorario. Y por último, el torque de la tensión B, porque se encuentra a toda esta distancia. Y si dibujamos o asimismo aplicamos regla de la mano derecha, podemos observar que es en sentido antihorario. Entonces, en sentido antihorario solo tenemos el torque de la tensión B, sería positivo, y en sentido horario el torque del peso de la herramienta y el torque del peso de la repisa, que serían negativos. Como a nosotros nos interesan las tensiones, pues simplemente despejo el torque de la tensión en el cable B. Me quedaría que es el torque del peso de la herramienta más el torque del peso de la repisa. Y podemos observar que en todos los torques forman ¿qué cosa? Un ángulo de 90 grados. Y acá también forma un ángulo de 90 grados. Entonces todos serían torques máximos. ¿Y el torque de la tensión B qué sería? Pues trabajándolo con los módulos sería esta distancia, que ya vemos que es los 40 centímetros, ¿verdad? Donde se encuentra el cable B, o también 0,4 metros. Entonces sería 0,4 y la tensión en B. El torque del peso de la herramienta, que se encuentra a 20 centímetros, que sería 0,2. Entonces quedaría aquí 0,2 y multiplicado por el peso de la herramienta. Y más el torque de peso de la repisa, que se encuentra a 30 centímetros o 0,3 metros. Y el peso de la repisa. Entonces, reemplazando, nos quedaría 0,4 por la tensión en B, y esto nos quedaría 0,2 el peso de la herramienta, que es 25, más 0,3 el peso de la repisa, que es 50. Y ya podemos encontrar la tensión en B, que sería despejándola. Y si ustedes hacen el respectivo cálculo, pues le va a dar que la tensión en B es de 50 newtons. Ahora tenemos que encontrar la tensión en el cable A y ya exploramos por torques, entonces tenemos que ver en qué otra ecuación podríamos encontrarla. Y claro, sería en la segunda condición, que sumatoria de fuerzas tiene que darme cero. Como puedo observar, todas las fuerzas están en vertical, ya sea en dirección hacia arriba o en dirección hacia abajo. Entonces sería sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y esto positivo en cualquier sentido. Vamos aquí a decir positivo hacia arriba. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos la tensión en A positivo, tendríamos la tensión en B positivo, y en negativo tendríamos el peso de la repisa y el peso de la herramienta. Y esto tiene que darme cero. De ahí no tengo más fuerzas. Entonces, despejo la tensión que me interesa, que es la tensión en A. Y sería el peso de la herramienta más el peso de la repisa y menos la tensión en B. Pero yo ya conozco todas. El peso de la herramienta sería 25, el peso de la repisa es 50 y la tensión en B, que ya la calculamos, es 50. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues 50 y 50 se me eliminan y me queda que la tensión en el cable A tiene que ser igual a los 25 newtons. Y ahí terminó el ejercicio, que podemos observar que es justamente coincide con la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto a este ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta?
Supongo que no. Entonces nada, continuamos, chicos. Una pregunta, hasta ahorita, espero, me imagino, el capítulo de equilibrio y elasticidad, ¿se les ha hecho relativamente fácil? ¿O tienen alguna complicación en algo? Pueden escribir en chat, claro. Profesor, hasta ahora, o sea, no tengo chat, no sé por qué, pero hasta ahora el capítulo solamente hay que saber en algunos ejercicios, como mencionaban delante, cuando se juntan elasticidad y equilibrio en un solo ejercicio, ahí como que a veces me pierdo, pero lo demás sí es fácil. Ok, creo que lo más. Sí. Lo más complicado, bueno, es que de elasticidad diría que lo complicado es esto de aquí. O he visto a veces que resulta difícil. Esto. Es metan gráficas. Y que le hagan obviamente preguntas respecto a esas gráficas. Porque de ahí el resto son fórmulas, la verdad. Que ya tendrían que aplicarlas para encontrar ciertos valores. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay ejercicios de equilibrio que podrían modificarlos de repente para que también traten de elasticidad. Igual eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces nada, continuamos. No se preocupen, no es tan complicado. La viga horizontal de la figura, esta de aquí tiene un peso, es decir, el peso de la viga. Perdón. El peso de la viga es de 150 newtons. Y nos menciona que su centro de gravedad está en su centro. Es decir, que posiblemente es uniforme y aquí vamos a tener el peso de la viga. Calcule A la tensión del cable y literal B los componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared. Pues podemos darnos cuenta que aquí vamos a tener una fuerza de reacción en Y y una fuerza de reacción en X. ¿Por qué dirán? Bueno, pueden intuirlo, la verdad. Si no, desen cuenta que aquí va a haber una tensión. Acá también tendríamos el peso de de este, bueno, no sé si llamarlo contenedor, que tiene 300 newtons. ¿Qué pueden darse cuenta? Que si yo descompongo esa tensión en Y y tensión en X, si solo hubiera tensión en X, pues todo esto se movería a la izquierda y no tiene sentido. Está diciendo que está en equilibrio. Entonces la pared es lo que evita eso, que se mueva hacia la izquierda. Entonces como que es necesario que vaya a haber una reacción en X. Ahora, la reacción en Y puede, como también no puede haber. De eso depende de si el cable puede o no soportar esta orilla. Y así también el peso de la varilla con el peso de acá. Pero en la mayoría de los casos, pues sí va a haber una reacción en Y. Entonces, viendo que literal B es lo que me está preguntando eso de ahí, los componentes de ambas. ¿Por qué me piden componentes? Pues porque, pues, no sé la dirección. No sé si esa reacción en Y estaría por aquí o estaría por acá. No sé, pero para eso, pues primero encuentro los componentes y ahí podría calcular tanto el módulo de esa reacción como de repente también el ángulo, ya sea con respecto a que lo estén midiendo. Entonces, teniendo en cuenta todo eso de ahí y recordando que tiene que estar en equilibrio, pues se cumple que sumatoria de torques tiene que ser 0 o sumatoria de fuerzas me tiene que dar 0. Comencemos como siempre con lo que es de torque y vamos a dónde colocar mi punto, mi eje de rotación. Aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conozco ni la reacción en Y y la reacción en X. Y como ya les dije, coloquen el punto de pivote o eje de rotación donde hay la mayor cantidad de fuerzas que no se conocen. ¿Por qué? Porque si lo coloco aquí, el torque de ambas, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. Y así me libro de tener incógnitas innecesarias en mi ecuación. Entonces, sumatoria de torques
me tiene que dar igual a 0. Vamos a definir positivo antihorario. Y en el punto O. ¿Qué torques tendríamos? Pues tendríamos, lo que sí tendríamos sería torque del peso de la varilla, que podemos observar que es horario. El peso de este cilindro o tanque de aquí, que también sería horario. Y el torque de esta tensión, que sería antihorario, ¿verdad? Entonces, positivo antihorario, solo tendríamos el torque de la tensión menos el torque del peso de la varilla y menos el torque de ese peso del cilindro. Como a mí me interesa encontrar primero lo que es la tensión del cable, pues despejo el torque de la tensión. Y bueno, podemos observar que en el caso de ambos pesos, aquí forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, sería el torque máximo. De ahí no tendríamos problema. El problema es la tensión de aquí. Y es que el ángulo que aquí está formando no es de 90 grados, porque podemos observar que no es perpendicular. Sin embargo, yo les pregunto, ¿a mí me interesa conocer ese ángulo? Pues si observamos la fórmula de torque con respecto a los módulos, el torque de la tensión sería esta distancia, que es la longitud de la viga, que creo que pues ya ni se ve, dejen ver cuál es. Ah, es 4 metros. Serían los 4 metros. Y la fuerza de la tensión y el seno de teta, ¿qué pueden observar? Que a mí no me interesa el ángulo teta. A mí me interesa es el seno de teta. Y yo puedo recordar que el seno de un ángulo sería igual al lado opuesto dividido por la hipotenusa. ¿Y qué podemos observar aquí? Que se forma un triángulo rectángulo. Y justamente tengo la hipotenusa y tengo el lado opuesto. Entonces, ¿cuál sería el seno de teta? Sería 3 sobre 5, ¿verdad? Entonces, ya encontré en sí el seno de teta. Aquí me quedaría que el torque de la tensión es 4 por la tensión y por el seno de teta. Entonces, ¿qué me queda aquí? 4t, seno de teta, que bueno, esto ya sería 3 quintos. 4t por 3 quintos, y esto es igual al torque del peso de la varilla, que sería, como es uniforme, entonces estaría aquí a la mitad. Si aquí es 4 metros, pues aquí ¿cuánto sería? 2 metros, ¿verdad? Entonces serían los 2 metros, el peso de la varilla, más, aquí sí sería toda la longitud, porque este peso se encuentra al extremo, los 4, y esto multiplicado por el peso que sería los 300. Entonces, despejando la tensión, ¿qué tendríamos? Sería 2, el peso que era 150, el peso de la varilla, más 4 por 300, y esto dividido para lo que aquí que sería dividido para 4, dividido para 3 y multiplicado por 5, ¿verdad? Despejamos la tensión. Esto obviamente sería 12, y nada, si ustedes lo calculan, pues les va a dar la respuesta, que la tensión de aquel cable es de 625 newtons. Entonces ya encontramos la magnitud de esa tensión. Ya estaría el literal A. Ahora tenemos que encontrar las reacciones en X y reacción en Y. Podemos darnos cuenta que por lo de torque ya no podríamos, porque ya lo definimos ahí. Entonces ambos torques, tanto de reacción en X como reacción en Y, son cero, no aparecen. ¿Dónde tengo que ir a explorarlos? Pues en sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y, que tiene que darme 0, y sumatoria de fuerzas en X, que tiene que darme 0. Aquí vamos a definir positivo hacia la derecha y acá positivo hacia arriba, ¿verdad? Ahí lo suponemos. Entonces, fuerzas en Y, ¿qué tendríamos? Tendríamos la reacción en Y, ¿verdad? Es el componente en Y. Tendríamos el peso de la varilla, menos ese peso que está ahí colgando, y la tensión, como ya habíamos mencionado, se divide en dos: tensión en X y tensión en Y. Ahora recuerden que eso lo estamos tomando con respecto a este ángulo de aquí,
Y yo ya sé que tensión en Y, ¿qué sería? Si este ángulo es con respecto a la horizontal, sería la tensión por el seno de teta. Este teta de aquí. Pero eso yo ya lo encontré. Es 3/5. Entonces tensión en Y sería igual a la tensión multiplicado por 3/5. ¿Y la tensión en X? Pues nada, yo sé que la tensión en X sería la tensión por el coseno de teta. Pero profe, yo no calculé coseno de teta. Ah, pero recuerden que era coseno de teta. Lado o cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Es decir, que la hipotenusa ya la tenemos, es 5. ¿Y cuál es el lado adyacente? Este lado de aquí, ¿verdad? Que es 4. Entonces sería 4 sobre 5. Por lo tanto, la tensión en X, ¿qué sería? Sería la tensión multiplicado por 4/5. Y listo. Teniendo en cuenta todo eso de ahí, ya podemos expresar las tensiones. En el caso de en el eje Y, pues sería más la tensión en Y, y esto es igual a 0. Nos quedaría que la reacción en Y es igual al peso de la varilla más el peso que está colgando y menos la tensión en Y. Es decir, que la reacción en Y sería el peso de la varilla, que es 150, más el peso que está colgando, que es 300, y menos la tensión en Y, que sería los 625, multiplicado por los 3/5. Y les va a dar justamente, si no me equivoco, 75 newtons. Ahora, asimismo lo hacemos en X. ¿Qué fuerzas tendríamos en X? Pues solo tendríamos la reacción en X y solo tendríamos la tensión en X. Entonces, ¿qué tendríamos? Sería la reacción en X menos la tensión en X, ya que la tensión en X está yendo hacia la izquierda. Pasamos al otro lado, me queda reacción en X es igual a tensión en X. Y sería la tensión multiplicado por los 4/5. Es decir, los 625 por los 4/5, que me da, si no me equivoco, 500 newtons. Y listo, ahí estaría ya terminado lo que es el ejercicio. Muchas veces me he preguntado si hay algún problema, si la reacción en X la pongo hacia la izquierda o la reacción en Y la pongo hacia abajo. La verdad es que no, porque en este caso lo que podría suceder es que salga con un signo negativo, lo cual no significa que está mal, sino que tenemos que observar el sistema de referencia que yo establecí. Si yo establecí positivo hacia arriba y de repente esa reacción en Y yo la puse hacia abajo, pues ¿qué va a pasar? Que esto me va a quedar aquí negativo, esto de aquí me quedaría en negativo, entonces pues obviamente sería en sentido contrario que estaría yendo. Depende mucho del sistema de referencia. En este caso, como yo establecí positivo hacia arriba, pues lo que podría haber pasado es que me quedara si yo lo ponía en negativo, pues que me quedara obviamente pues en negativo. Y si me sale negativo es que está yendo en dirección opuesta al sistema de referencia que yo establecí. Asimismo, la reacción en X, yo la pude haber puesto hacia la izquierda, y en este ejercicio, pues, ¿qué iba a pasar? Pues que iba a ser negativa. Y si es negativa, quiere decir que va en dirección contraria al sistema de referencia que yo establecí. Es decir, que positivo hacia la derecha. Y nada, solo eso de ahí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna inquietud? No hay ninguna duda. Supongo que no. Entonces de aquí vamos a como tipo introducir algo para los ejercicios ya que vienen de elasticidad, para que nada ir recordando. Entonces vamos uno por uno. En el caso del ejercicio 1, vamos a llamarlo literal A, nos menciona que una varilla metálica de una longitud de
4 metros de largo. Y tiene una sección de 0,5 centímetros cuadrados, se estira lo que viene a ser 0,20 centímetros. Es decir que, y al someterse a una tensión de 5.000 newtons, es decir que nosotros venimos aquí, le sometemos una tensión y la estamos estirando. Y nos pregunta en este caso cuál es el módulo de Young. ¿Verdad? Entonces, para encontrar el módulo de Young, pues tenemos que recordar las fórmulas. Recordemos que el módulo de Young es igual al esfuerzo dividido por la deformación. Entonces tendremos que encontrar ambas, el esfuerzo y la deformación. Y el esfuerzo no es otro que, en este caso, porque es deformación de estiramiento, la fuerza aplicada de forma perpendicular y el área de la zona donde se está aplicando aquella fuerza. Entonces, la tensión la fuerza ya la tenemos, que sería esa tensión, que es de 5.000 newtons. Y el área, pues ya nos las están dando, que es 0,5 centímetros al cuadrado. Que esto lo podemos convertir a metros cuadrados, sería por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces aquí me quedaría dividiendo para 0,5 por 10 a la menos 4. Y de esa forma podríamos encontrar el esfuerzo. Ahora, no solo necesito el esfuerzo, también necesito la deformación. Entonces, yo sé que la deformación sería igual al cambio de longitud y dividido para la longitud inicial. Es decir, ya sea lo que se estira o lo que se comprime dividido para la longitud inicial. En este caso es 0,20 que lo puedo convertir a metros. Me quedaría 0,2 por 10 a la menos 2, si es que no pueden convertirlo rápido, metros. Y aquí, ¿qué nos quedaría? 0,2 por 10 a la menos 2, y esto dividido para la longitud inicial, que es los 4 metros. Entonces dejen reviso cuánto da. Ya, en el caso de la deformación da 5 por 10 a la menos 4. Obviamente es adimensional, no tiene unidad. Y el caso del esfuerzo es de 1 por 10 a la 8 pascales. Y ya puedo calcular el módulo de Young, que sería dividir ambos. Sería dividir lo que es 1 por 10 a la 8 para 5 por 10 a la menos 4. Lo cual esto nos daría que el módulo de Young de aquel varilla metálica es de 2 por 10 a la 11 pascales. Y ahí terminó el literal A. Nada complicado. Para el caso del literal B nos menciona es una cuerda de nylon, que esta se alarga, es decir, el cambio de longitud es de 1,2 metros, y que, bueno, en este caso no está en horizontal, sino que estaría en vertical, que es sometido al peso de 80 kilogramos de un alpinista. Ya, pues no sé, de repente se está colgando aquí. Entonces, el peso del alpinista lo que va a hacer es aplicarle de repente un esfuerzo. Y tendríamos que la cuerda tiene como longitud 50 metros de largo y tiene 7 milímetros de diámetro. Esto claramente nos estamos refiriendo a la sección transversal. Entonces nos pregunta qué módulo de Young tiene el material. Así también nosotros sabemos que el módulo de Young no es otro que el esfuerzo dividido para la deformación, y tendríamos que primero el esfuerzo a qué es igual.
No, perdón chicos, se me desconectó por alguna razón por el momento. Vuelvo a compartir, no se preocupen. Listo, ahora sí. Entonces nada, continuamos. Tendremos que el esfuerzo sería igual a ¿qué? A la fuerza que está siendo aplicada de forma perpendicular y dividido por el área transversal. Entonces, ¿qué fuerza sería ahí? Pues sería la del peso. En este caso, sería la masa por gravedad y tendríamos que sería los 80 kilogramos multiplicado por 9,8, ¿verdad? El área, pues ya nos están dando el diámetro. Nos mencionan que el diámetro es igual a 7 milímetros. Entonces puedo calcular el área, que sería pi cuartos, y el diámetro al cuadrado. Y este 7 milímetros puedo escribirlo como 7 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, ¿qué tendría? Tendría que el área es pi cuartos y 7 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Entonces ya puedo calcular el esfuerzo. Sería los 80 multiplicado por 9,8 y dividido por el área, que es pi cuartos, multiplicado por 7 por 10 a la menos 3 y esto al cuadrado. Es decir, que sería 2,04 por 10 a la 7 pascales. ¿Verdad? Ahora, ¿qué más necesito encontrar? La deformación. Y así también yo sé que la deformación es el cambio de longitud dividido por la longitud inicial. Y el cambio de longitud ya lo tengo, es 1,2. Y la longitud inicial también es 50. En este caso, la deformación sería 2,4 por 10 a la menos 1. Y encontramos ambas. Entonces, ¿qué tendríamos finalmente? Que el módulo de Young es igual a 2,04 por 10 a la 7 y esto dividido por 2,4 por 10 a la menos 1. ¿Y qué tendríamos finalmente? Que el módulo de Young es 8,5 por 10 a la 7 pascales. Y ahí terminó el ejercicio. Al menos literal B. Y por último, para el literal C, nos pregunta un alambre circular un alambre circular de acero que tiene 2 metros de longitud. Nos menciona que no tiene que estirarse más de los 0,25 centímetros. Cuando se aplica una tensión de lo que es 400 newtons en cada extremo. Entonces nos preguntan el diámetro mínimo que debe de tener. ¿Verdad? Entonces, nada, sería básicamente un alambre de esta forma. Que aquí le estemos aplicando una tensión. Entonces, el esfuerzo pues sería calculándoselo de la misma manera. De hecho, primero veamos qué es lo que nos está pidiendo. El diámetro mínimo. Nosotros sabemos que el diámetro mínimo podemos encontrarlo en la sección del área transversal. Y esa área sería pi cuartos y podríamos colocar aquí el diámetro mínimo al cuadrado. Entonces yo sé que el esfuerzo tiene que ser igual ¿a qué cosa? A la fuerza aplicada de forma perpendicular y dividido para esa área. Ahora yo quiero saber básicamente lo del área. Entonces despejo el área y tendría que sería los 400 y dividido por el esfuerzo. ¿Verdad? Y esto me quedaría que es pi cuartos, el diámetro mínimo elevado al cuadrado y esto es igual a 400 dividido por el esfuerzo. Podemos continuar, pero seguiremos teniendo el mismo problema. No conocemos ese esfuerzo. Ahora, de repente podemos observar que tenemos el cambio de longitud, que es 0,25 centímetros, o dicho de otra manera, 0,25 por 10 a la menos 2 metros, y la longitud inicial, que sería los 2 metros. Entonces, yo sé que la deformación podría encontrarla. Sería lo siguiente. Pero ¿cuál es el problema? Tengo que relacionar esta deformación con el esfuerzo, y nosotros sabemos que lo único que puede relacionarlo es el módulo de Young, que es el esfuerzo dividido por la deformación. Entonces, ¿yo qué quiero encontrar? El esfuerzo. Y yo ya encontré la deformación, pero no sé el módulo de Young. Y aquí es lo importante. Nos menciona que es un alambre circular de acero. Y yo ya sé el módulo de Young del acero. Módulo de Young del acero
es igual a 20 por 10 a la 10 pascales. Entonces lo reemplazo aquí. Y ya encontré el esfuerzo. Que dejen ver cuánto sería. Igual pueden calcularlo también. Y me da que el esfuerzo es de 2,5 por 10 a la 8 pascales. Igual dejen reviso. Ya, sí, está bien. Entonces ya encontramos ahí el esfuerzo. ¿Y qué podemos hacer ahora? Pues podemos despejar lo que es el diámetro mínimo, que sería igual a 400 dividido para pi multiplicado por 4, y esto dividido por el esfuerzo, y esto raíz cuadrada. Entonces, diámetro mínimo sería igual raíz cuadrada, 400 por 4, si no me equivoco da 1600, dividido para pi, y el esfuerzo que es 2,5 por 10 a la 8. Y en esa forma ya encontramos el diámetro mínimo. Que me da 1,43 por 10 a la menos 3 metros o 1,43 milímetros. Y ahí termina el ejercicio. Y aquí ya estarían terminados los tres literales. O bueno, en este caso los tres numerales, 1, 2 y 3. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a estos tres numerales? Supongo que no. Entonces nada, continuamos. Tenemos lo siguiente, menciona que un contrabandista produce lo que es etanol, el alcohol etílico, el cual tiene un módulo de comprensión de 110 por 10 a la menos 11 pascales a la menos 1, puro durante la noche, y lo almacena en un tanque de acero inoxidable cilíndrico de un diámetro de 0,3 metros, con un pistón hermético en la parte superior. El volumen total del tanque es de 0,250 metros cúbicos o 250 litros, y en un intento por meter un poco más en el tanque, el contrabandista apila lo que es una masa de lingotes de plomo de 1420 kilogramos sobre el pistón. Entonces nos preguntan qué volumen adicional puede meter el contrabandista en el tanque. Y bueno, suponga que la pared del tanque es perfectamente rígida. Entonces podemos asimilarlo. Digamos que tenemos lo siguiente, aquí tendríamos el tanque, ¿verdad? Este sería lo del diámetro. Y aquí él coloca de repente los pistones. ¿Para qué? Para que el peso de esos pistones, ¿verdad? Ejerza una fuerza, como está siendo aplicada en un área, va a hacer lo que es generar una presión, ¿verdad? Una presión volumétrica que luego la vamos a utilizar para calcular qué cosa. El cambio de volumen, porque nosotros sabemos que la deformación volumétrica es igual al cambio del volumen dividido por el volumen inicial. Y a nosotros, aunque nos está preguntando el volumen adicional, es básicamente esto, lo que se va a ver disminuido y que podemos de repente adicionarlo con, bueno, en este caso el del ejercicio con más líquido. Entonces, despejamos ese cambio de volumen. Sería la deformación volumétrica y multiplicado por el volumen inicial. Ahora, yo conozco el volumen inicial, ya me lo están dando, pero no conozco la deformación volumétrica. Y para eso tengo que explorar en el módulo volumétrico, que es igual al negativo
en este caso, el cambio de presión, o bueno, a mí me gusta llamarle el esfuerzo volumétrico, aunque puede llamarlo presión también, y dividido por la deformación volumétrica. Entonces a mí me interesa la deformación volumétrica y tendríamos lo siguiente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo no conozco ese módulo volumétrico. Pero, ¿qué sí me están dando? El módulo de comprensión. Y yo sé que el módulo volumétrico es igual al inverso del módulo de comprensión. Entonces sería 1 sobre 110 por 10 a la menos 11. Lo cual me daría 9,09 por 10 a la 8 pascales. Ahora, ¿qué más me falta? Pues el esfuerzo volumétrico. Y eso de ahí, ¿cómo lo puedo calcular? Pues ya tengo en sí la fuerza, que sería el peso de estos lingotes, que está siendo aplicado de forma perpendicular. Y ya tengo el área, que podría calcularlo a partir del diámetro. Entonces, por el caso de la fuerza, sería el peso de aquellos lingotes. Es decir, ya me están dando la masa, sería 1420 por 9,8. Y para el caso del área, sería aplicando la fórmula pi cuartos diámetro al cuadrado. Y ya me están dando el diámetro, que es 0,3 metros. Entonces sería 0 pi cuartos y 0,3 elevado al cuadrado. Y finalmente ya puedo encontrar lo que es el esfuerzo. Sería 1420 por 9,8 y esto dividido para pi cuartos 0,3 al cuadrado. Entonces, nada, lo calculo. Y me da que es 1,97, y voy a colocarlo por aquí, por 10 a la 5 pascales. ¿Verdad? Ahora ya puedo encontrar lo que es la deformación volumétrica. Me quedaría que es el negativo de 1,97 por 10 a la 5 y esto dividido para 9,09 por 10 a la 8. Tendríamos finalmente que es igual a, vamos a dividirlo, y tendríamos que es menos 2,17 por 10 a la menos 4. Y recuerden que la deformación es adimensional. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ya podemos encontrar el cambio de volumen, que sería menos 2,17 por 10 a la menos 4, y esto multiplicado por el volumen inicial, que es 0,250 metros cúbicos. Y me da que es igual a menos 5,412 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Obviamente la respuesta me la está dejando en litros, entonces yo lo puedo convertir en litros. Recuerden que lo que viene a ser 1000 litros tiene lo que es un metro cúbico. Entonces aquí se me eliminan los metros cúbicos y me quedaría que es igual, o multiplicándolo por 1000, menos 0,0542 litros. Y ahí termina el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Alguna inquietud? Un ratito, sé que dejé de compartir. Ahora sí.
Entonces nada, continuamos. Ok, nos menciona que tenemos dos varillas redondas, una de acero y la otra de cobre. Se unen por los extremos. Cada una tiene una longitud de 0.750 metros y tiene 1.5 centímetros de diámetro. Ambas tienen el mismo diámetro. Y nos dicen que la combinación se somete a una tensión con magnitud de 4000 newtons. Para cada varilla nos piden determinar A, la deformación, y B, el alargamiento, tanto para la que es de cobre como para la que es de acero. Y bueno, ella nos está dando la respuesta, esperemos salga lo mismo. Entonces, tenemos que encontrar ambos, lo que es la deformación y bueno, no sé por qué aquí le puse con la letra B, y lo que es el alargamiento. Al menos ya cuando nos dice alargamiento sabemos que se trata de una deformación de estiramiento. Entonces, de repente la tensión que se está aplicando es en este sentido, ¿verdad? Y aquí puede estar sujeto o de repente también a la misma tensión. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la deformación. Y una de las formas de encontrarlo, pues, es a partir de lo que es el módulo de Young, ya que recordemos que a pesar de que la deformación es igual al cambio de longitud dividido por la longitud inicial, nosotros no tenemos el cambio de longitud. Solo tenemos la longitud inicial, que es los 0,750 metros para ambas. Entonces tenemos que explorar en otras fórmulas. Y sabemos que el módulo de Young es igual al esfuerzo dividido por la deformación. En este caso a nosotros nos interesa lo que es la deformación y quedaría que es el esfuerzo dividido por el módulo de Young. Entonces, para el caso del cobre, tendríamos que recordar el módulo de Young del cobre. Y posiblemente no muchos se acuerden de aquel. Igual aquí se lo dejo. El módulo de Young del cobre es 11 por 10 a la 10 pascales. Y en el caso del módulo de Young del acero, que ya lo venimos trabajando, 20 por 10 a la 10 pascales. Entonces, yo ya sé que la deformación del cobre sería aquel módulo de Young, pero también necesito encontrar el esfuerzo. Sería el esfuerzo que está siendo aplicado dividido por el módulo de Young del cobre. Y para ambos sería el mismo esfuerzo. Entonces tenemos que encontrarlo. Sería la fuerza que se aplica de forma perpendicular y dividido por el área. En este caso ya nos dicen que esa tensión tiene una magnitud de lo que es 4000 newtons. Entonces, al menos ya la fuerza la tendríamos. Y tendríamos que encontrar el área. Para el caso del área, pues ya me están dando lo que es el diámetro, que es 1.5 centímetros. Entonces yo podría encontrar el área. Sería igual a pi cuartos y el diámetro cuadrado. En este caso, los 1.5 centímetros, puedo escribirlo como 1,5 por 10 a la menos 2 metros. Y tendríamos que el área es igual a pi cuartos y 1,5 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues eso es lo que pasaríamos a dividir. Y finalmente tendríamos que el esfuerzo es 2,26 por 10 a la 7 pascales. Ahora, teniendo en cuenta ese esfuerzo y viendo que es el mismo para ambas varillas, ya que es la misma tensión que se aplica a ambas, y tienen ambas el mismo diámetro, por lo tanto la misma área, tendrían el mismo esfuerzo. Entonces solo tendría que encontrar la deformación del cobre, que sería igual a aquel esfuerzo, y dividido por el módulo de Young del cobre, que es 11 por 10 a la 10. Y así también la deformación de lo que es de la barra de acero, que sería igual lo mismo, 2,26 por 10 a la 7, pero ahora dividido por el módulo de Young del acero, que es 20 por 10 a la 10. Y tendríamos entonces que la deformación del cobre es de 2,06 por 10 a la menos 4, y la deformación del acero es de 1,13 por 10 a la menos 4. Y ahí encontramos ambas deformaciones.
que podríamos de repente revisar y sí, nos salen parecidos. De hecho, sí, podríamos, redondeando serían los mismos. Ahora el literal B lo que nos pide es el alargamiento. Y nada, solo sería recordar que el alargamiento podremos encontrarlo a partir de la deformación. Por lo tanto, sería que el alargamiento es igual a la deformación por la longitud inicial. En el caso del alargamiento del cobre, sería la deformación del cobre, que es 2,06 por 10 a la menos 4, y la longitud inicial, que es 0,750. Por lo tanto, el alargamiento del cobre nos daría que es 1,54 por 10 a la menos 4 metros o 0,15 milímetros, que podremos revisar. Y bueno, sí, 1,6 redondeando por 10 a la menos 4. Ahora también podríamos encontrar el caso del acero. Y veo que aquí ya se me acaban los colores. Bueno, el alargamiento del acero pues sería calculando de la siguiente manera. Sería la deformación del acero, que es 1,13 por 10 a la menos 4, multiplicado por los 0,750, ya que tiene la misma longitud. Y me daría 8,49 por 10 a la menos 5 metros. O también 0,085 milímetros. Que es parecido también, sí, a lo que nos dio acá. Y listo, ahí estaría terminado el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Entonces nada, continuamos. Tenemos lo siguiente, una prensa hidráulica que contiene 0,25 metros cúbicos, vendría a ser lo del volumen. ¿Cuál es la disminución de volumen del aceite cuando se somete a un aumento de presión? En este caso vendría a ser 1,6 por 10 a la 7 pascales. El módulo de volumen del aceite ya nos lo están dando, es de 5 por 10 a la 9 pascales. Y también, bueno, nos da su comprensabilidad, veremos si lo necesitamos. Entonces, ¿qué nos pregunta el ejercicio? ¿Cuál es la disminución del volumen del aceite cuando se somete a esta presión? Y asimismo, tenemos que recordar que ¿dónde podemos encontrar esta disminución de volumen? Pues en la deformación volumétrica, que viene a ser el cambio de volumen dividido por el volumen inicial. Entonces, ese cambio de volumen va a ser la deformación volumétrica y multiplicado por el volumen inicial. Tengo el volumen inicial, pero no tengo la deformación volumétrica. Entonces, ¿dónde más podría encontrarla? En el módulo volumétrico, que sería el negativo del esfuerzo, en este caso el cambio de presión, y dividido para lo que es la deformación volumétrica. Como a mí me interesa la deformación, pues lo despejo. Entonces, el cambio de presión ya nos los están dando, el módulo volumétrico ya nos lo están dando, entonces ya podríamos calcularlo. Sería el negativo, el cambio de presión, que es 1,6 por 10 a la 7 pascales, y esto dividido para el módulo volumétrico, que es 5 por 10 a la 9 pascales. Si de repente tienen algún problema con las fórmulas, no saben muy bien lo que les está mencionando el ejercicio, o tienen alguna dificultad en recordarlas, pues recuerden lo siguiente. ¿Qué es lo que le están pidiendo? Deformación volumétrica. ¿Qué unidad tiene la deformación volumétrica? Ninguna, es adimensional. ¿Qué sucede aquí? Si yo divido pascales por pascales, se me van a eliminar y se cumple. Me va a quedar adimensional. Entonces, si resulta algo difícil, pues traten de que las unidades tengan sentido y así pueden encontrar las respuestas. Entonces, en el caso de la deformación volumétrica, tendríamos que el valor es igual a... Déjenme ver. A menos 3,2 por 10 a la menos 3.
Recuerden, adimensional. Y ahora ya podemos calcular el cambio de volumen. Sería multiplicar eso de ahí. Y por el volumen inicial, que ¿cuánto sería? Pues ya no le estaban dando el ejercicio. Son 0,25 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto tendríamos el cambio de volumen? Menos 8 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. O que pueden convertirlo a litros, ya saben, multiplicándolo por 1000, y me da menos 0,80 litros. Que aquí es un poco, la verdad, interesante, porque el documento menciona que la respuesta es el literal C. Ahora, es un poco ambiguo, la verdad, ya que la pregunta te dice que es una disminución de volumen. Entonces, es como que el signo está un poco de por gusto. Pero al final diría que depende mucho de, pues, de su profesor, porque si al profesor le gusta que le coloque el signo, pues coloquen el signo, no le discutan. Y si no, pues no le coloquen y ya. A fin de cuentas, solo ya está dando a entender que es una disminución. Entonces, nada, solo eso de ahí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Supongo que no. Entonces tendríamos ya estos dos últimos ejercicios y nada, serían libres, chicos. Tenemos lo siguiente. O bueno, ahí podríamos hacer la modificación para que se traten con elasticidad. Tenemos una revolvedora de cemento cargada, entra en un viejo puente levadizo y este se descompone la revolvedora. Y se detiene en su centro de gravedad a 3/4 del claro. Es decir, que aquí estaría colocado su peso. El conductor solicita ayuda por radio, pone el freno de mano y espera. Mientras tanto se acerca un barco, así que el puente se eleva mediante un cable, este cable de aquí que va a ejercer una tensión, que está sujeto al extremo opuesto de la articulación, ¿verdad? Está aquí al extremo del puente. Nos dice que el puente levadizo mide una longitud de 40 metros, que también nos lo menciona la gráfica, y tiene una masa de lo que es de 12.000 kilogramos. El centro de gravedad está en su punto medio, es decir que el peso de este puente va a estar aquí, en el centro, ¿verdad? Aquí vamos a poner el peso de la excavadora. Nos dice que la revolvedora junto con su conductor, es decir, la masa de la excavadora, tiene una masa de 30.000 kilogramos. Y cuando el puente se eleva, forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, es este ángulo de aquí. El cable forma un ángulo de 70 grados, que es el de acá, con la superficie del puente. Finalmente ya nos preguntan, literal A, cuál es la tensión que hay en el cable. Y literal B nos pregunta cuáles son los componentes horizontal y vertical de la fuerza que la articulación que ejerce sobre el puente. Es decir que aquí vamos a tener una fuerza de reacción en Y y una fuerza de reacción en X. Entonces nos están preguntando el valor de ambas. ¿Cuál es el valor de la reacción en Y y cuál es el valor de la reacción en X? Entonces, recordemos que esto se encuentra en lo que es en equilibrio, podemos analizarlo de la misma forma que los otros. Sumatoria de torque me tiene que dar 0 y sumatoria de fuerzas me tiene que dar 0. Ambas condiciones que deben cumplirse para que esté en equilibrio, ¿verdad? Entonces, sumatoria de torques, ¿dónde colocaríamos el pivote, el punto de pivote o eje de rotación? Pues aquí, ¿verdad? Donde están las reacciones para no tener sus torques y no generarnos más incógnitas. Vayámoslo en el punto O, entonces sumatoria de torques en el punto O igual a 0 y vamos a definir positivo sentido antihorario. Entonces, positivo sentido antihorario. ¿Qué torques tendríamos? Pues con respecto al punto O, pues tendríamos aquí una distancia R, que sería la mitad. Recordemos que es el peso del puente y como nos menciona, se encuentra a la mitad. Entonces aquí quedaría una distancia de 20 metros.
tendríamos el peso de la excavadora, que como está aquí 10 metros, aquí quedaría ¿cuánto? Si esto mide 40 metros y aquí 10, pues todo el peso de aquí sería los 30 metros, ¿verdad? Y ahora, ¿qué más tendríamos? Tendríamos el torque de la tensión, que aquí sí sería todo el extremo, los 40 metros. Ahora, ¿qué tenemos que observar? Es los ángulos. Primero tenemos el torque del peso del puente, que sería, trabajándolo por los módulos, sería los 20 por el peso del puente, y qué cosa más, por el seno de teta, pero el ángulo aquí no es 90 grados. Ni aquí ni acá tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Qué ángulo tenemos? Pues podemos observar bien que aquí se forma un triángulo rectángulo. Aquí estaría formando lo que nos menciona el ejercicio, un ángulo de 30 grados. Y recordemos que aquí se forma un ángulo rectángulo de 90 grados. Entonces, a nosotros nos interesa este ángulo teta. Y recordemos qué cosa, la suma de los ángulos interiores de un triángulo me tiene que dar 180 grados. Entonces sería igual a 30 grados más los 90 grados y más teta. Despejamos teta y vamos a encontrar que es 60 grados. Entonces el ángulo que hay aquí es de 60 grados. Y tendríamos que el torque del peso del puente es de 20, el peso del puente, que sería la masa que tiene, 1200, multiplicado por la gravedad, y por el seno de 60. El torque del peso de la excavadora sería algo similar, sería en este caso 30, ¿verdad? Se encuentra en la distancia 30. La masa de la excavadora, que es 30.000, por 9,8, que es la gravedad, y seno de 60 también, ya que para ambos es el mismo ángulo. Y tendríamos el torque de la tensión, que aquí ya nos está dando el ángulo, es 70. Entonces sería el torque de la tensión, que es igual a ¿qué cosa? Sería los 40, ya que está en el extremo, la tensión, y el seno de 70 grados. ¿Verdad? Entonces, nada, podríamos escribirlos aquí. En el caso de la tensión, pues podemos observar que es en sentido antihorario, y en el caso de ambos pesos sería sentido horario. Entonces, ¿qué tendríamos? Que ambos torques del peso serían negativos y pues de la tensión que sería positivo. Entonces tendríamos el torque de la tensión menos el torque del peso del puente y menos el torque del peso de la excavadora. Y esto es igual a 0. Como a mí me interesa la tensión, pues la despejo. Y escribo todo a partir de los senos y los módulos que yo tengo. Entonces me quedaría 40, la tensión, el seno de 70. Y esto es igual al peso del torque del peso del puente, que sería 20, los 1200. Incluso lo coloco más. Otra vez le dejé de compartir. Ahora sí. Ahora sí. 20 por los 12.000, ¿verdad? Por los 9,8 y por el seno de 60. De hecho, este seno de 60, como es el mismo para ambos, podemos colocarlo como factor. ¿Y acá qué tendríamos? Tendríamos 30, los 30.000, 9,8 y todo esto multiplicado por el seno de 60. Entonces finalmente despejamos la tensión y nos quedaría que sería 20 por 1200 por 9,8 más 30 por 30.000 por 9,8. De hecho el 9,8 también podríamos haberlo colocado como factor por el seno de 60 y todo esto dividido para 40 y para el seno de 70. Al final les terminaría dando, si no me equivoco, una tensión de 2,57 por 10 a la 5 newtons.
Y bueno, hasta eso ya habríamos encontrado lo que es la tensión. Ahora tendríamos que encontrar las fuerzas de reacción en Y y la reacción en X. Y para eso, pues, analizamos la segunda condición. Sumatoria de fuerzas me tiene que dar igual a 0. Es decir, sumatoria en fuerzas en Y me tiene que dar igual a 0. Y sumatoria en fuerzas en X me tiene que dar igual a 0. Para el caso de fuerzas en Y, positivo hacia arriba. Y para el caso de fuerzas en X, positivo hacia la derecha. ¿Ah? Entonces, en el caso de fuerzas en Y, pues tenemos que analizar las que están en vertical, ¿verdad? En dirección hacia arriba, hacia abajo. Tendríamos la reacción en Y, el peso del puente, el peso de la excavadora y también tendríamos la tensión. Recuerden que esta tensión está ciertamente inclinada. Entonces tendríamos componente en Y y componente en X. Ahora, la pregunta es con respecto a qué ángulo vamos a obtener estos componentes. Ahora, yo puedo recordar que con respecto aquí a la vertical, ¿qué ángulo dijimos que había? Aquí hay un ángulo de 60 grados. ¿Sí o no? Y aquí estaríamos con respecto a la horizontal. Ahora, yo podría decir también, de repente, ¿qué cosa? ¿Cómo podría encontrar un ángulo, ya sea remedido con respecto a los otros, para poder encontrar los componentes? Para eso, tenemos que encontrar ya sea un ángulo que sea medido con respecto a la horizontal o medido con respecto a la vertical, pero recuerden que tiene que ver con el vector de la tensión. Entonces, si aquí forma un ángulo de 60 grados, ¿verdad? ¿Cómo podríamos encontrarlo? Pues si yo continúo esto, ¿qué podríamos observar? Aquí también estaría formando un ángulo de 60 grados. Y con respecto a aquí también podríamos medirlo. Entonces tendríamos que encontrar de alguna manera un ángulo que me permita encontrarlo. Ahora, si podemos observar bien, aquí estaría formando un ángulo de 30 grados. Entonces este ángulo se va a ver reflejado ¿dónde? Aquí, ¿verdad? 30 grados. De hecho tiene sentido porque la suma de ambos me va a dar 90. Y aquí estaría formando el ángulo de 30 grados. Ahora recuerden que todo esto de aquí me está dando 70 grados. Y a mí me interesa es este ángulo θ de aquí, ya que es el que se forma con respecto a esta horizontal. Entonces, ese ángulo θ más los 30 grados me daría igual a los 70 grados. Y yo ya puedo despejar aquel ángulo. Sería los 70 menos los 30 y me diría que ese ángulo es de 40 grados. Entonces ya encontramos ahí lo que es el ángulo. Ya podemos colocarlo en términos de seno de θ o coseno de θ. Recuerden que en este caso este ángulo está medido con respecto a la horizontal. Entonces tendríamos que la tensión en X sería igual a la tensión por el coseno de 40 y la tensión en Y sería igual a la tensión por el seno de 40. ¿Verdad? Entonces podemos colocarlo aquí. Y podemos escribirlos en la respectiva fórmula. Entonces, para el caso de fuerza de Y, la tensión en Y sería positiva. Tendríamos entonces la reacción en Y. Tendríamos negativo el peso del puente y el peso de la excavadora, ya que están dirigidas hacia abajo. Y positivo la tensión en Y. Y despejamos la reacción en Y. Me quedaría que es el peso del puente más el peso de la excavadora y menos la tensión en Y o la tensión por el seno de 40. Entonces tendríamos que reacción en Y es igual al peso del puente y el peso de la excavadora. Sería la masa de ambas y multiplicado por 99,8, ¿verdad? La gravedad. Y menos la tensión, que es 2,57 por 10 a la 5 y por el seno de 40. Entonces dejen ver cuánto da.
Ya, y me da 2,46 por 10 a la 5 newtons. Y para el caso de sumatoria en fuerzas en X, pues tendría solo la reacción en X en derecha y la tensión en X que estaría dirigida hacia la izquierda. Entonces me quedaría que la reacción en X es igual a la tensión en X y sería la tensión por el coseno de 40. Es decir, sería la tensión que ya la tenemos, 2,57 por 10 a la 5 y esto multiplicado por el coseno de 40. Lo cual nos daría que la reacción en X es 1,97 por 10 a la 5 newtons. Y ahí ya terminaría lo que es el ejercicio. Que podríamos observar y sí, son las mismas respuestas. Y ya terminamos. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a este ejercicio? Para el caso de que quieran lo que es trabajarlo con de repente lo que es de equilibrio de elasticidad, pues pueden probar en los ejercicios que hemos venido resolviendo de equilibrio, añadirle propiedades a los cables, a las tensiones. Por ejemplo, en el caso de aquí, ¿qué podríamos decir? En este, por ejemplo, pueden decir que de repente el cable de A es de cobre y el cable de B es de aluminio. Y pueden darle un respectivo diámetro. Pueden decir que este diámetro tiene de 5 milímetros y acá tendría, por ejemplo, un diámetro de 10 milímetros. ¿Y qué podrían calcular ahí de repente? Pues les puedo sugerir que calculen el alargamiento del cable de cobre y el alargamiento del cable de aluminio. Y ahí ya estaríamos mezclando con elasticidad. Por ejemplo, acá también pueden decir que de repente este cable de aquí es de aluminio y les preguntan a ustedes cuánto se alarga dicho cable. Sabiendo que el diámetro de aquel cable es, por ejemplo, de 20 centímetros, digamos. Y ahí tienen un ejercicio de equilibrio mezclado con elasticidad. Es lo que yo los invito a probar de repente. Y el caso de acá, pues también pueden decir que de repente este cable es un cable de acero, que obviamente ya les digo el material porque tienen que trabajarlo con el módulo de Young. Y les pregunta a sí mismo cuál es el alargamiento, sabiendo que el diámetro de ese cable, pues digamos que es de, no sabría decirles, de repente de, pongámosle 50 centímetros, por ejemplo. No sé, igual podrían probarlo de la siguiente manera. Finalmente tenemos el último ejercicio, es uno de gráficas. Nos pregunta, considere la gráfica mostrada en la figura. Esta pregunta es extraída de mi lección del semestre PAO 2 2022, que era de equilibrio y elasticidad e hidrostática, en la cual dos materiales se someten a un ensayo de tensión y esfuerzo e indique la respuesta correcta de las opciones abajo mostradas. Pues pueden darse cuenta que tienen una gráfica de esfuerzo versus deformación, ¿verdad? Aquí tenemos lo del esfuerzo que está en megapascales y la deformación. Y tienen que ir justificando, argumentando cada uno de estos literales. Entonces, literal A, nos menciona que ambos materiales tienen el mismo módulo de Young. ¿Verdadero o falso? Díganme ustedes mismos.
A ver, los leo. Falso si no me equivoco, porque el módulo de ion era la pendiente de la función y en ningún momento creo que estos son iguales. De todas maneras me confío. Exacto. Está bien. No si se pueden dar cuenta, miren, ve. Por simple inspección se pueden dar cuenta que la pendiente aquí no es la misma que la de acá. Entonces el módulo de ion no es el mismo que el módulo de ion de A, no es el mismo que el módulo de ion de B, porque no tiene la misma pendiente. Esta tiene mayor inclinación que la otra. Literal B. Entonces esto de aquí, incorrecto. Literal B. El límite elástico de B ocurre a un esfuerzo mayor que el de A. ¿Qué dicen ustedes? También incorrecto, ¿verdad? Porque el límite elástico era hasta donde se encontraba la zona elástica de los materiales. En este caso está relacionado con ¿qué? Con las pendientes, ¿verdad? Hasta aquí estaría lo del límite elástico. Entonces, ¿qué pueden darse cuenta? Que el límite elástico de B ocurre en realidad a un menor esfuerzo, a este esfuerzo de aquí, que el esfuerzo de A. Este ocurre acá. Entonces, en realidad no ocurre a un esfuerzo mayor, sino que ocurre a un esfuerzo menor. Por lo tanto, literal B también descartado. Literal C, el módulo ion de B es mayor que el de A. Incorrecto, porque si se dan cuenta, es el material A que tiene un mayor grado de inclinación, es decir, tiene una mayor pendiente. Y si tiene una mayor pendiente, tiene un mayor módulo de ion. Entonces es todo lo contrario. El de A tiene mayor módulo de ion que el de B. Por lo tanto, también es incorrecto. El literal D, pues ya sabemos que es la correcta, está resaltada, pero ya vamos a ver por qué. Literal E, el punto de ruptura ocurre a la misma deformación. Como ustedes saben, el punto de ruptura es el final de la gráfica. Y se pueden dar cuenta que no. En el caso del material A ocurre a esta cierta deformación. Pero el material B ocurre a la deformación de acá. De hecho, podemos decir que el material B, su punto de ruptura es una mayor deformación. Entonces no es a la misma. Y la respuesta no está en las opciones, pues obviamente esta no es. Nos queda el literal D, el límite elástico de B ocurre a un esfuerzo menor que el de A. Y es lo que dijimos en antes. El límite elástico, que es este de aquí, ¿qué podemos observar? Que ocurre, en el caso de B, a un esfuerzo menor que el de A. ¿Verdad? Porque el de A está mucho más alto, es un esfuerzo mayor. Entonces, como es un esfuerzo mayor, el límite elástico de B ocurre a un esfuerzo menor que el de A. Y por eso es que la correcta es el literal D. Y bueno, sí, esta pregunta era más de analizar gráfica, pero obviamente aquí les dice justifica argumentando. Entonces tienen que justificar, en este caso, todos los literales. Y bueno, aquí estarían hasta todos los ejercicios que hemos venido practicando. Entonces, con respecto a algún ejercicio que hemos visto hoy en la ayudantía o de repente alguna pregunta, no sé, ya sea teórica o duda, ¿tienen alguna? ¿Alguna duda con respecto a toda la ayudantía de hoy? Supongo que no. Entonces, en ese caso, si no tienen ninguna consulta, ninguna pregunta y supongo que he entendido todo el ejercicio, pues nada, chicos, pueden ya retirarse lo que es la ayudantía. Yo lo que hago es finalizar la grabación y pues